Bendito sea Dios para siempre. Muy buenas tardes a todos, amada iglesia. Una vez más desde este espacio del culto juvenil. Queremos dar gracias a Dios por sus vidas y compartir este tiempo especial con cada uno de ustedes en este espacio de jóvenes que se nos ha concedido para poder transmitir nuestra devoción, nuestra adoración, pero también palabra del cielo para cada uno de nosotros. Como siempre, saludo a mi querido pastor Gregorio, a su esposa Silvia, al pastor Gustavo y su esposa. También saludar a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a nuestros familiares que se conectan a ver este culto también. Gracias a la familia Fuente de Paz, a la que bendigo en esta tarde en Cristo Jesús. Y bueno, oramos. Quiero compartir un texto en Lucas capítulo 15 sobre el hijo, el que se conoce como el hijo pródigo, pero estaremos hablando básicamente del hijo mayor. Padre, gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Venimos ante ti convencido de que tú nos escuchas, sabiendo que eres nuestro Padre eterno y celestial, que tiene cuidado de nosotros. Y bendecimos tu nombre, Señor. Queremos ser edificados a través de tu palabra en este momento. Gracias por nuestros jóvenes que ministran la alabanza y la adoración, que se esfuerzan por hacerlo, Señor, por guiarnos a una devoción completa. Te adoramos, ponemos en tus manos nuestras vidas. Danos sabiduría e inteligencia para compartir y entender tu santa palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero compartir en Lucas capítulo 15, del versículo 11 al versículo 32. Por efecto de tiempo vamos a ir leyendo versículos ahorita, más tarde, según vayamos resaltando principios o lo que queremos acotar. Pero quiero compartir sobre el tema básicamente basado en la experiencia relatada aquí por el Señor Jesús del hijo mayor. Y el texto, el pasaje entonces tiene por título, la enseñanza tiene por título, Perdido en la casa del Padre. Perdido en la casa del Padre. Y bueno, quiero compartir algunas generalidades de la historia. Por ejemplo, en Lucas 15 nos hablan de 3 parábolas: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Las 3 tienen la misma enseñanza y la misma aplicabilidad. Son conocidas como las parábolas del gozo. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo cuando se halla la oveja perdida. Hay gozo cuando se haya la moneda perdida en la casa de la mujer, y hay gozo cuando el hijo pródigo vuelve a la casa del padre. Entonces estas parábolas se conocen como las parábolas del gozo. Si miramos, hay 3 personajes principales según Jesús en la parábola. Estamos hablando, en primer lugar, voy a mencionar el padre del pródigo y el padre de los 2 hijos. Algunas características: era generoso. Él les reparte la herencia. Fíjense que el versículo 12 dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice a continuación: y les repartió los bienes. Quiere decir, al que pidió al menor y al que no pidió al mayor, a ambos el padre en ese mismo instante les repartió. En vida les dio la parte de los bienes que él creyó mejor que les correspondía o que les debía dar. Era misericordioso porque, lo vamos a ver a través de la historia, usó de misericordia con ambos hijos, con el mayor y con el menor. Era un padre perdonador. Perdonó a sus 2 hijos cuando estos cometieron errores. Era un padre restaurador. Siempre instó a sus hijos a que estuvieran restaurados, a que tuvieran una buena relación, no solo entre ellos, sino también con él. El versículo 28, mire lo que dice el versículo 28. Entonces se enojó, habla del hijo mayor, y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. En el desarrollo de la enseñanza vamos a ir comprendiendo mejor.
pero quiero resaltar que y el versículo 20 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Fue movido a misericordia cuando ve a su hijo pródigo volver. No sabemos después de cuánto tiempo, pero el suficiente para que éste viniese destruido y arruinado, harapiento y destrozado por el rigor de la vida misma. Él es movido a misericordia y sale corriendo a abrazar a su hijo. Pero también él usa de misericordia cuando cuando le ruega a su hijo para que ingrese a la fiesta a la que se celebró con motivo u ocasión de que su hijo menor volviese a casa. Él le dijo: hijo, entra y participa, alégrate conmigo de que tu hermano que estaba muerto ha regresado, que el que estaba desaparecido apareció, volvió, alégrate, entra por favor. Y le rogaba que entrase. Así que vemos a un padre que no hace acepción de personas, porque les reparte la herencia a los dos. Es misericordioso con los dos, él es perdonador y restaurador con ambos, y no hace acepción de personas porque les reparte la herencia a los dos, y a los dos obviamente les amaba de la misma manera. En segundo lugar miramos el hijo menor. El que es más famoso, porque la palabra, la parábola lleva como título su nombre, el hijo pródigo, pues dando cuenta de obviamente la característica principal de su vida. El hijo menor o pródigo, los versículos del 12 al 24 hablan sobre él, y hablan 5 cosas básicamente. Una petición inusual, pedir la herencia cuando su padre aún vivía. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. En la cultura judía, hacer esto era obviamente, la palabra es atentar contra su padre, era desprestigiar a su padre, era culturalmente inapropiado pedir la herencia mientras el padre estaba vivo. Así que era degradar a su padre, en fin, este tipo de cosas. Era algo inusual porque no era común. Lo segundo de este joven es una manera desordenada de vivir. Desordenada de vivir. Dice el versículo 13: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces él se fue lejos, huyendo de la autoridad de su padre, para que su padre no le estorbara, porque un buen padre estorba a sus hijos cuando estos cometen errores o quieren vivir una vida en la que les va a traer unas consecuencias funestas para las mismas. Un padre responsable estorba al hijo. Y él se fue lejos y vivió de una manera desordenada. Así que hay una petición inusual, una manera desordenada de vivir, una consecuencia natural. Y cuando todo lo hubo malgastado, dice el versículo 14, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual le envió a su herencia para que apacentase cerdos. Así que la consecuencia natural de vivir de esa manera perdida es la ruina, la pobreza, y termina en la condición de alimentar a los cerdos. Se consideraba la última indignidad para los judíos, porque ellos consideraban a estos animales como inmundos o impuros. Pero también vemos un arrepentimiento sincero. En cuarto lugar, hablando de este joven, un arrepentimiento sincero. Versículo 17 dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Y me gusta mucho la expresión y volviendo en sí, porque el pecado es locura temporal. Cuando cometemos pecado es como si estuviéramos fuera de nosotros mismos, fuera de nuestros cabales, y nos dejamos llevar por nuestros instintos pasionales, sin entender o despreciando las consecuencias naturales de las decisiones que tomamos. El pecado es locura temporal. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre?
Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado, hazme como a uno de tus jornaleros. No era digno ya de ser llamado hijo. Y había entendido su condición triste, lamentable, y había reconocido que no tenía ya ningún derecho. Y por eso dice que pensó en decirle a su padre que no lo tratara como un hijo, sino como a un trabajador más de su finca, de su hacienda. Y lo quinto que vemos con relación al hijo pródigo es un padre perdonador y restaurador. Versículo 20: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el versículo 22 dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, ¿verdad? Comenzaron a regocijarse. Así que hasta este pasaje encontramos ahora a un padre perdonador y un padre que le restaura. Y esto de restaurar habla de un nuevo vestido, habla de un anillo que es autoridad, de un becerro gordo y de hacer fiesta. Así hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Esa es la aplicabilidad de la parábola. Así como hay fiesta cuando un hijo pródigo vuelve, que estaba perdido, desaparecido, regresa. Cuando alguien desaparece y regresa, hay una felicidad enorme en su casa, en su familia. Imagínense este padre gozoso por recibir a su hijo vivo cuando consideraba, porque había una gran alta probabilidad de que estuviera muerto. Y gozoso lo recibe. Así que miramos esto del hijo menor. Y finalmente, y aquí está el centro de todo, yo quiero que compartamos sobre el hijo mayor. El hijo mayor. De los versículos 11 y 12 se menciona al hijo mayor, pero del versículo 25 al 32 la historia se centra en él y termina con él, obviamente. Lo primero que dice es que estaba en el campo, versículo 25. Su hijo mayor estaba en el campo, él trabajaba allí todavía en la finca de su papá, en la hacienda de su papá. Recordemos que él ya había recibido la parte de la herencia que le correspondía, y según la ley de Moisés, lo que Dios ordenó para el primogénito, porque si se trata del primogénito, recibía una doble porción en la herencia. Quiere decir que él recibió el doble de lo que recibió el hijo menor. Y todavía estaba en la casa del padre, no se había independizado. Digamos que era algo que pudo haber hecho cuando recibió la parte de la herencia que también a él le correspondía o que su padre le distribuyó. Pero él se queda en la casa del padre, él se queda en su casa. Cuando regresa encuentra una fiesta. Recibe un informe que su hermano ha vuelto y su padre ha hecho una fiesta en su honor. Lo podemos leer. Y su hijo mayor estaba en el campo, versículo 25. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y el enojo hizo que él no quisiese entrar a la casa. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces estaba en el campo. Aquí voy a narrar cronológicamente lo que estaba sucediendo. Estaba en el campo
De regreso encuentra una gran fiesta en su casa. Recibe un informe después de preguntar que su hijo ha vuelto y que su padre ha hecho una fiesta en su honor. Se llena de enojo, lo que dice el versículo 28, se llena de enojo, se rehúsa a entrar a la fiesta o se rehusó a entrar a la fiesta. El padre sale. Mire que el padre salió para recibir al pródigo. Cuando lo ve de lejos, corre y lo abraza, lo recibe y le hace la fiesta. Ahora sale de la casa para hacer entrar al hijo mayor, pero este se rehúsa a hacerlo. El versículo 29 dice que recrimina a su padre y le dice: tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Recriminó. Y entonces el padre le dice: hijo, tus bienes. O mejor, el 30 dice: pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y miren las cosas que ahorita vamos a compartir, que habían en el corazón del hijo mayor. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Todas mis cosas son tuyas. Ya vamos a entrar en materia con relación a esto. Yo quiero que miremos las evidencias del carácter del hijo mayor. Y por eso he titulado esta reflexión: perdido en la casa del Padre. Perdido en la casa del Padre. Perdido en la casa del Padre. Esta situación del regreso de su hermano menor sacó a flote lo que había en el corazón de este hermano mayor. Ahora, permítame interpretar un poco o explicar un poco qué significan de manera sencilla las tres parábolas. La parábola de la oveja perdida representa al hijo menor. La oveja perdida, recuerda, se desprende del rebaño y se pierde. El pastor sale a buscarla. La parábola de la oveja perdida representa al hijo menor. La parábola de la moneda perdida en la casa de la mujer representa al hijo mayor. Entonces, el título es El hijo o perdido mejor en la casa del padre. Entonces miremos algunas evidencias del carácter de este muchacho. Número 1, el hijo mayor estaba en la casa del padre, pero no se parecía al padre, ¿verdad? Mira el contraste. El padre lo recibió gozoso al menor. En cambio, el mayor vio, cuando supo que su hermano volvió, se llenó de enojo. El padre gozo, el hijo mayor enojo. Hay un contraste un contraste bien marcado entre sus acciones y sus emociones. El padre sintió gozo y hace una fiesta para su hijo, porque para celebrar que su hijo vive. El otro recibe la noticia y se llena de enojo y de amargura. El hijo mayor estaba en la casa del padre, pero no se parecía al padre. El hijo mayor estaba en la casa del padre, número 2, pero su corazón estaba lleno de amargura, de envidia, de resentimiento y de injusticia, porque lo que se estaba ofreciendo no era suyo. A él ya le habían otorgado lo que a él también le correspondía. Y él disfrutaba de las cosas que había en la casa de su padre. Y las que no disfrutó era porque él no quiso hacerlo. Eso es lo que le está diciendo el padre: hijo, todas mis cosas son tuyas. En mi casa todo lo que hay es tuyo. Tú tenías libertad para disfrutar y comer todo lo que hubieses querido. No eras el único becerro gordo, ¿verdad? No era el único cabrito, no era lo único que podía alimentar o disfrutar. Todo lo que hay en mi casa es tuyo. Pero entonces aquí aflora el resentimiento, aflora la amargura, aflora la envidia.
Y eso era lo que había en el corazón de este hombre. El hijo mayor estaba en la casa del padre, pero no aprendió la lección de su padre. No aprendió cómo ser como el padre. El hijo mayor estaba en la casa del padre. Versículo 30 dice, hijo, o versículo 31, hijo, tú siempre estás conmigo. Y la palabra para hijo, de varias que se usan en el griego bíblico, es la palabra tetnon allí. Y esa palabra significa adolescente, uno que adolece, uno que no está listo. Y esa era una palabra griega que se aplicaba para el rango de edad entre 12 y 13 años hasta los 25 o 30. Entonces, de los 12 hasta los 25 más o menos. Digamos que es una etapa de preparación, de adolescencia, cuando va madurando en su carácter, y de los 25 a los 30 es cuando el hijo mayor asumía el negocio, las riendas de los negocios de su padre. Al considerar que este era un hijo mayor, significa que tenía entre 25 y 30 años y tal vez más, y el menor obviamente menos. Era un joven a este rango de edad que estaba siendo entrenado en una profesión. Era un aprendiz, entre los 12 y los 25 estoy hablando. Eso significa que lo que el padre le está diciendo, en otras palabras, era que era un inmaduro, un incapaz de ocupar el lugar de privilegio que el padre ocupaba. Recuerde que el hijo mayor, además de recibir una doble porción según la ley de Moisés, una doble porción de la herencia, era el líder futuro del clan, el futuro líder del clan, de la familia, el líder espiritual y el líder administrativo de la casa del padre, cuando éste faltara. Sin embargo, este no tenía la capacidad ni la preparación. Imagínense si el padre hubiese muerto cuando el hijo vuelve, y este, con ese corazón lleno de envidia, lleno de amargura, hubiese echado, no lo hubiese dejado entrar, hubiese vertido todo su veneno, su amargura y el poder que le daba ser el líder del clan para impedirle a su hijo regresar a su casa o a la casa del padre. No hubiese actuado como el padre. Sin embargo, estas son las evidencias del carácter de este hijo. Se enoja, rehúsa entrar a la casa, reclama. Él dice que nunca ha desobedecido y adquiere una de las actitudes de los fariseos, de personas religiosas practicantes que creían tener el derecho a entrar al reino por nunca haber fallado. Siempre los fariseos le decían a Jesús: estos son pecadores, estos no guardan la ley, estos son pecadores, estas son prostitutas. Si este supiera con quién está hablando o quién le está besando los pies, que es su mujer pecadora. Es decir, y criticaban a Jesús porque comía con los publicanos, con los pecadores, con las pecadoras. Y ellos pensaban que tenían el reino, acceso al reino, por nunca haber fallado a Dios. Y no se trata de eso. Jesús más bien dijo que al que más se le perdona, más ama. Hablando de la mujer de Lucas 7 que está a los pies de Jesús, derramando sus lágrimas a sus pies. Mire, el padre intenta restaurar al hijo mayor. Le intenta convencer para que entre a la casa, pero este se rehusó. Y lo curioso es que esta parábola quedó inconclusa. No muestra cuál es la reacción del hijo mayor, si al final queda convencido con lo que el padre le dice. Y yo creo que queda abierta para nuestra consideración, para que nosotros nos podamos ver reflejados en los personajes que están allí descritos. Si el hijo pródigo es tipo del creyente que se aparta, si el padre es tipo, el padre del pródigo es tipo de Dios que restaura y perdona, y si el hijo mayor es tipo de los fariseos
o de los religiosos para nuestro tiempo, de los religiosos que creemos o que creen que por nunca haber fallado a Dios es que gozan de todo el bienestar y de la bendición que Dios puede traer a sus vidas. Si por creer que nunca haber fallado a Dios les da esto el derecho de creerse superiores o perfectos y mejor que los demás, y que los demás no deberían tener, o que los pecadores como yo no deberíamos tener una oportunidad más en Dios, entonces imagínense. Gracias a Dios por el Padre misericordioso, por el Hijo pródigo que vuelve entendiendo su condición y reconociendo, humillándose a sí mismo, entendiendo que perdió privilegios y derechos, y viene una actitud de ruego y de súplica a su Padre, sabiendo que perdió la dignidad de hijo. Pero el hijo mayor estaba perdido en la casa de su padre. Ahora, hagamos unas aplicaciones prácticas para nosotros. Yo creo que hay dos clases de creyentes, y hay dos formas mejor en las que los creyentes nos descarriamos. El que se descarría, que se va, que se aleja de la congregación, que deja de congregarse, que deja de orar, que deja de buscar a Dios. Se apartó como el hijo pródigo, se fue como la oveja perdida. Pero Dios está esperando, como el Padre misericordioso que es, a que volvamos. O mismo hace como el pastor de las ovejas número 100, la que se fue. Sale a buscarla. Dios nos busca cuando nos descarriamos de esa manera. Pero yo creo que hay otros descarriados, otra forma de descarriarse dentro de la iglesia. Podemos quedarnos en la congregación, podemos quedarnos en el cristianismo y sin embargo estar lejos del Padre. Entonces es la pregunta, ¿es posible estar en la iglesia y estar descarriado? Permítame creer que sí, a través de lo que estoy compartiendo. Esta situación hace que el corazón del hijo mayor aflore lo que hay en él, manifieste lo que hay en él. Y entonces podemos estar en la casa del Padre y no parecernos al Padre. Si Dios es misericordioso, yo debo serlo. Y si no soy misericordioso, no me parezco a mi Padre celestial. Si lo que a Dios le causa gozo y alegría, a mí me causa tristeza y enojo, no me parezco a mi Padre celestial. Si cuando un descarriado vuelve yo me enojo, entonces me parezco al hijo mayor, al religioso, y no a Dios. Si en mi corazón hay envidia, amargura, resentimiento e injusticia, entonces aunque esté en la casa del Padre, aunque esté en la iglesia, estoy perdido. El hijo mayor estaba en la casa del Padre, pero no se parecía al Padre ni aprendía las lecciones de su Padre. Si estoy en la iglesia y no me parezco a Dios, ni imito su ejemplo, entonces puedo estar perdido en la casa del Padre. Entonces no hay madurez espiritual. Hijo, todas mis cosas son tuyas. Tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Las bendiciones de Dios son para todos nosotros. Solo que extrañamos las bendiciones de Dios cuando las vemos en otros y nos da envidia. Mire, ese descarriado volvió y Dios cómo lo bendice. Y yo que he sido fiel y a veces oramos así, yo que he sido fiel, yo que he permanecido, a mí no me das nada. Mire ese que prospera, que es un impío, cómo prospera. Y va y viene y mire cómo prospera. Y nos da envidia y le reclamamos a Dios. Entonces, esta enseñanza, amados hermanos, es para que entendamos nuestra condición. Puedo ser como el pródigo que está descarriado hoy, y esto ya es
aterrizando aquí en Cristo y en el mensaje, en la conclusión del mensaje. Puedo estar descarriado. Si tú me escuchas y estás fuera de la congregación, Él te está buscando, como el pastor buscó a la oveja número 100, a la que se perdió. Él quiere que vuelvas. Y habrá fiestas en el cielo cuando restaures tu comunión con Él. Pero si eres como el hijo mayor, yo puedo ser el hijo mayor, tú puedes ser el hijo mayor. Estamos en la iglesia, pero no nos parecemos a Él. Nuestro corazón está lleno de amargura, de resentimiento, de injusticia, de enojo. Si no hay madurez espiritual en mí, porque no he aprendido a actuar como Dios lo hace, a reaccionar como Dios reacciona, entonces soy como el hijo mayor. Por eso yo creo que la parábola quedó abierta, para que nos identifiquemos con uno de estos dos personajes. Aplicaciones. Debemos parecernos al Padre si tenemos comunión con Él. Si conocemos al Padre Celestial, debemos limpiar nuestro corazón y amar a nuestros hermanos, alegrarnos con los que se alegran, llorar con los que lloran. Debemos aprender las buenas lecciones que nos da el buen maestro a diario. Jesús nos está enseñando. Y esto de aprender no es solo adquirir conocimiento, sino de practicar lo que aprendo. Y debemos entrar en el gozo del Señor. Esas son las aplicaciones. Identifícate con uno de estos personajes. El hijo pródigo volvió en sí y restauró su relación con el Padre. El hijo mayor se enojó y en la parábola quedó afuera. Repito, no se sabe cuál fue su reacción, pero quedó inconcluso. Así que ambos estaban afuera, uno ingresó, uno regresó al Padre. El otro estaba en el campo y decidió quedarse fuera de la fiesta. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y hay fiesta cuando sucedan las bodas del Cordero, cuando la iglesia sea arrebatada. Hay fiesta. Habrá fiesta mejor. Entonces, hoy lo que yo quiero es invitarte a la reflexión y que nos identifiquemos. Podemos estar en la casa del Padre, donde hay abundancia de pan, donde hay bendiciones de Dios, donde hay comunión con Dios o acceso a la gloria y a la presencia de Dios, pero al mismo tiempo podemos estar perdidos como este hijo mayor, llenos de enojo, llenos de resentimiento, llenos de amargura. Así que mi invitación es: limpiemos nuestro corazón hoy para que podamos entrar a la presencia de Dios, para parecernos a Él, para limpiar nuestro corazón, para aprender del buen maestro, para entrar en el gozo de nuestro Señor. A Él sea la gloria y la honra. Padre, muchas gracias. Oro por mis hermanos, pero antes de ello presento mi propia vida. Porque yo me puedo identificar en el pródigo y también me puedo identificar en el hijo mayor. Y hoy, todos los que estamos permaneciendo en la congregación, debemos examinar nuestro corazón, que no haya resentimiento, amargura, enojo e injusticia. Que mis acciones no contrasten con las de mis padres, con las de mi Padre Celestial. Que mis reacciones sean las mismas, que me alegre con lo que Dios se alegra, que me entristezca con lo que Dios se entristece, que me enoje con lo que Dios se enoja. Que yo pueda aprender las lecciones del buen maestro y entrar en el gozo del Señor y gozarme cuando alguien que está perdido vuelve al redil del buen pastor. Hoy oro, Señor, pidiéndote que nos bendigas, que limpie nuestro corazón y restaure nuestra comunión contigo. Muchas gracias, Señor Jesús. Te bendigo y bendigo a mis amados hermanos y familiares en Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, amada iglesia. Les amamos y les extrañamos. Dios les guarde y nos veremos el próximo sábado si Dios así lo permite. Mil bendiciones.